Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Yo, viejo Dani, ¿me escuchas ahí? Perfecto, señor, bienvenido. Bueno, Dani, yo soy un seguidor tuyo desde hace 18 años. Yo trabajo en seguridad privada. Tengo varias historias. He compartido con muchas personas que han trabajado mucho más tiempo que yo. Te voy a contar dos pequeñas. Me contaba mi papá en Tota, Boyacá, que para ellos castigarlos le metían tierrita en la bota de los pantalones y los mandaban a hacer mandados. Contaba mi papá que una vez bajando se portó mal, le colocaron su tierrita y qué susto tan berraco, hermano. Un susto muy berraco que le salí, que escuchaba voces en el bosque. Tú sabes que en el campo las casas quedan a distancia. Entonces mi papá contaba que de ahí para allá santo remedio, no se volvió a portar mal. Esa es una de mis historias. Te cuento otra. Mi hermano visitó alguna vez un cementerio y cosa del destino, para armar un florero tuvo que tomar un vidrio que se encontró en el mismo cementerio. Cortó la botella de plástico para colocar su adorno, su ofrenda de flores a un conocido. Esa noche nosotros dormíamos los dos, siendo que 10, 11 de la noche. Mi hermano me dice: hermano, prenda la luz. Yo: no, pues deje dormir. Y no, comenzó: prenda la luz, prenda la luz. Cuando un momento a otro fue que lo sentí en mi cama. Yo: ¿qué le pasó, hermano? No, estaban jalándome los pies, estaban jalándome los pies. Pues claro, yo me levanté y al levantar la cobija encontramos el vidrio con el que había cortado la botella. Al otro día a mi hermano le tocó ir a llevar ese vidrio y ofrender una misa y llevar unas ofrendas de flores al cementerio. Tú has preguntado que varias veces que por qué a ti no te presenté. Yo creo que a algunas personas. Yo he estado en bastantes sitios donde sí verdaderamente se siente la energía, pero a mí la verdad nunca me ha pasado gran cosa. ¿Cree usted entonces, viejo Manuel, usted cree en eso, que de pronto las personas que han tenido una experiencia con fantasmas, cosas como estas, es porque vienen como con ese sexto sentido activado desde que nacen? Yo creo eso, viejo Dani, yo creo eso porque no todos nos pasa cosas extraordinarias. Como te digo, yo trabajo ya hace más de 18 años en esto. He estado al pie de cementerios, he estado en conjuntos, casas abandonadas y nunca me ha pasado nada. Pero como te digo, yo tengo muchas historias. En cierto conjunto éramos 4 unidades de seguridad. A mí nunca me pasó nada, pero mis otros compañeros no podían hacer un turno nocturno si no estaban acompañados. Entonces yo creo que algunas personas vienen con ese sexto sentido, como tú lo dices, activado. Sí, es una muy buena creencia, viejo Manuel, le agradezco su participación. Sí, es una buena creencia el pensar que de pronto hay personas que nacen con ese don
de poder ver las cosas y por eso de pronto o ven muchos fantasmas o ven muchas cosas, otros no. Puede ser una explicación, ¿no? Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Daniel, referente a un tema que estaban tocando hace días sobre las ataduras en los muertos, hay una película que lo muestra que es Perro come perro, no sé si la hayas visto. Sí, señor. Bueno, ahí muestra que le hacen la atadura y a la final quien mató a la persona no puede estar tranquilo. Ahora, a lo que voy, una historia que tengo que me sucedió el día que jugó Colombia contra Grecia. ¿Lo recuerda en el Mundial? Colombia, Grecia. Ok. Ese día yo estaba compartiendo con unos amigos, me estaba tomando una cerveza. En el apartamento donde yo vivía, vivió un amigo mío que se encontraba conmigo esa noche. Él me había comentado que cuando él vivió ahí, él había visto una sombra 2 veces, pero que no le causaba miedo. Y yo le he dicho, Rubén, mira que yo he sentido también una presencia. Mi hija estaba recién nacida, mi hija tenía meses, mi hija hoy en día tiene 13 años. Pero a mí no me causaba miedo cuando yo la sentía, sino que me sentía observado. Resulta que un día yo me quedé hasta tarde jugando Play. Incluso yo tenía un video de eso. Me quedé hasta tarde jugando Play y de un momento a otro sentí un escalofrío. El apartamento era muy pequeño. Yo decidí acostarme, voy a apagar la luz y traía un teléfono que estaba recién comprado, Daniel. No podía tener falla alguna porque tenía como 4 días de comprar el teléfono. Se me dio por grabar. Cuando yo voy pasando, que voy a entrar a la habitación, veo que la sombra viene de frente, como si me hubiesen tirado, no sé, una camisa, una toalla así como a la cámara. Yo me espanté porque yo vengo mirando por la pantalla del teléfono, ¿me entiendes? Y yo me espanto y empecé a buscar en el piso para ver si era que mi esposa de pronto me había asustado o no encontré nada. Resulta que ese día del partido nosotros nos encontramos al frente de la casa. Yo estoy de frente al apartamento. Un amigo mío que estaba ahí, que era el que veía las cosas, estaba a mi lado izquierdo, de lado a la puerta del apartamento, ¿me entiendes? O sea, yo podía ver para adentro del apartamento. Sí. En ese momento yo estoy hablando con ellos y yo veo lo que fue, lo vi, que se pasó de la cocina y se quedó parado en toda la puerta. Yo levanto la cabeza y lo estoy viendo. Y el amigo mío ahí mismo voltea y él lo ve y voltea y me mira a mí y me dice, ¿lo vistes? Y yo le dije sí, y los dos entramos. Mi esposa y un primo de él que estaban ahí se quedaron como, ¿qué pasa? Nosotros nos metimos y empezamos a buscar. No encontramos nada. Ese día fue que yo le comenté a mi esposa lo que había pasado. Y mi esposa me dice que ella también sintió esa presencia. O sea, no solamente lo vi yo en ese momento, sino que lo vio mi amigo. Lo que habíamos hablado, y es lo más raro de todo, o sea, que lo vimos ambos en el momento. Yo lo veo y él enseguida voltea y me dice a mí, ¿lo viste? Y yo le digo, sí. Cuando levantamos y volvemos a mirar, ya no estaba. Eso fue algo que nos sucedió ese día en ese apartamento. Y hay muchas historias en ese apartamento. Ahora incluso, yo tengo otra historia. Yo tengo años de escucharte, Daniel. 14, 15 años de escucharte. Gracias. Tú en ese entonces estabas hablando de que en varias partes de Colombia se habían visto
luces en el cielo. Hace muchos años, incluso tú publicaste en Instagram, creo que fue una foto donde aparecían distintos tipos de platillos voladores, digámoslo así. Y yo en ese tiempo lo vi, un platillo en Barranquilla. Era como un huevo con luces. Lo vi cerca, como a 20 metros. Estaba sobre un árbol grandísimo que hay en la calle donde yo vivo. Y yo me fui hasta allá, busqué para ver y no alcancé a ver nada. En esos días publicaste tú la foto, hablaste sobre el tema y yo intenté comunicarme muchas veces, pero desgraciadamente no tuve la oportunidad. Pues amigo, pues muchas gracias. El tema de los ovnis es bien interesante. Aquí muchas veces hemos hablado de avistamientos y ese ovni en forma de huevo mucha gente lo reporta. Yo quisiera contar una historia que me pasó con un conocido, que yo digo que cuando la gente se muere, sí, como que quedan recogiendo pasos o como que pasan a otro plano, no sé cómo describirlo, o sea, sí, yo creo que sí quedan como penando, como que quedan algo incluso y quedan penando. ¿Por qué lo dice? ¿Qué le pasó a usted? Porque viví una experiencia con un conocido. Hace años, resulta que el papá de la esposa de mi hermano, un hermano mío, el señor ya tenía bastante edad y el señor vivía en una casa como de bareques, esas antiguas, al lado de un río. Y él vendía miel y todo en Roldanillo Valle. Resulta que el señor falleció pues por causas naturales y nosotros fuimos pues al velorio del señor, al entierro, las exequias del señor. Y resulta que como el señor vivía solo porque era separado de las mujeres, cuando nosotros lo enterramos, pues que si fuimos al velorio del entierro, yo voy a acompañar a mi hermano a la casa de donde el señor vivía, porque como la casa quedó sola, entonces fue la mujer de mi hermano allá y entonces yo fui esa noche a acompañarlos pues allá porque pues para no dejarlos solos. Y entonces estaba mi hermano, la mujer de mi hermano y yo, y estábamos en esa casa, era una casa de vareta antigua al lado de un río. Que resulta que nos acostamos pues a dormir cuando yo sentí como a la 1 de la mañana un frío extraordinario, un frío, pero me despertó de una y resulta que cuando yo miro la puerta, porque era una casa muy pequeñita, entonces cuando yo miro hacia la puerta de afuera, yo estaba mirando como en la tabla y al mirar la puerta se veía como la luz de por debajo, no sé si han pillado que cuando uno hay está haciendo mucha luz detrás de una puerta, se ve como por debajo cuando alguien pasa, como que la sombrita, sí, que alguien pasa. Entonces, claro, yo miré, cuando yo me desperté que tenía mucho frío, miré hacia la puerta de la calle y vi como una sombra hacia afuera, que pasó por la puerta, se devolvió y se quedó parado. Se veía como estuvieran los dos pies ahí como la sombra y se metió por debajo de la puerta. Cuando se metió, tocó duro el armario del señor, tocó duro el armario y se fue así al lado mío y está que detrás mío de la cama había una ventanita pequeñita de madera y esa ventanita se abrió. Cuando se abrió, entonces yo ya pegué el grito porque yo estaba muy niño, yo tenía como unos 15 años. Yo pegué el grito, después nos levantamos cuando yo le dije que no, que algo estaba pasando, que estaban ajustando algo. Cuando fuimos a ver detrás, porque salió la ventanita y el señor tenía una vaca. Detrás de la ventana estaba donde la tenía, pues, donde la vaca dormía, era el corralito de la vaca. Cuando nosotros salimos hacia atrás de la casa, la vaca no me la quedé, Dani, no me la creí. Yo hasta ni me lo creía todos los que vimos eso.
La vaca estaba arrodillada, y arrodillada mirando hacia un pastalero que había hacia abajo, tirando hacia el río, y estaba arrodillada en plena luna llena. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Buenas noches, tripulitas, ¿me escuchas bien? Perfecto, adelante, Logan, gracias. Hablas con Cristian Hernández. Cristian, adelante. Listo, pues hablando ya ahorita el compañero ahorita del guarda que tenía historias por allá de Boyacá, de Tota, mío más de por allá. Yo también soy allá de Sogamoso. Tengo 2 historias, pues no, a mí no es que me suceda mucho lo paranormal, sino ya hace un año, eso fue para enero del año pasado. Bueno, la primera fue relacionada con las brujas, sí, pero no fue la gran cosa. La segunda fue la que más me marcó y fue con unos tíos que estábamos allá. La primera ahí la foto que es en el carro que tengo ahí, en el que vamos por allá. Eso fue mucho antes del año pasado. Lo que sucedió es que nosotros tenemos una finquita allá en Sogamoso y nosotros subíamos por allá, que uno le dice la loma. Entonces subíamos el carro, ya por la noche en la casa en el plano, que allá tenemos tierras, bajamos el carro, lo dejé ahí parqueado en el garaje y era más o menos como esta hora. No sé si conozcas por allá en Sogamoso, Tota, por allá en Boyacá. Muy bien. Entonces, sí. Lo que pasó fue, ya cuando bajamos el carro, lo dejé ahí, mamá me dijo, mijo, ya sáqueme el cargador del carro. Yo, bueno, normal. Cuando yo veo el carro que estaba así lleno de tierra, yo veo es 3 líneas, como hazte de cuenta cuando una mano coge y le pasa las 3 líneas en el cuerpo de uno, yo veo las 3 líneas, yo qué raro. En el momento que yo pensé que dicen que las 3 líneas o las 3, el número 3 es el del demonio, se me viene a la mente eso. Yo escucho un grito a lo lejos, como una mujer gritando, pero lejos, ya oscuro y todo, y yo ¿qué será? Claro, ya del pánico, yo saco el carro, el carro lo cierro y me entro para la casa, y yo tan raro ese grito. Y yo al otro día cuando íbamos para Bogotá le cuento a mi mamá y a mi tío, me dijo no, eso lo que escuchó fue una bruja. Yo qué raro. Esa fue la primera. Ya la segunda sí fue ya hace un año, que fue para enero, sino lo curioso es que eso fue para el 3 de enero, murió un tío de mi mamá, el tío Luis, y él lo enterramos por allá arriba en Tota, lo enterramos. Ya cuando habíamos bajado a la finca de Sogamoso, él ya le da mucho la sepultura. Sí. Ahí en la misma finca, allá hay unas matas, unos pinos grandes. Ya era de noche, pues no era tan tarde, era como las 7 de la noche. Ya mi mamá se había vuelto acá para Bogotá y estábamos con el hermano de ella, con mi tío Ismael, que fue también el que me dijo, no, eso fue una bruja. Y estábamos ahí, yo estaba ahí, cuando de repente, hazte de cuenta, se escucha un aleteo fuerte, súper fuerte de un pájaro, que dicen que esas vidas se convierten en esos pájaros. Y yo, ¿qué será? Entonces yo miro hacia arriba del árbol, pero estaba oscuro y yo no veo nada. Cuando vuelvo y escucho, habían 2 matas, una en un punto A y otra en el punto B, pero estaban muy cerquita. Cuando yo paso y veo es como un búho, hazte de cuenta como una lechuza, que tú dices que no ataca a los animalitos que parecen lechuzas. Yo vi fue no el pájaro grande ese negro, el gallinazo, sino como tipo lechuza, así un búho. Y ya el mismo tío que le digo, me dijo, vea tío, que lo que hay ahí, no, eso es una bruja. Y vuelve, se pasa para el otro árbol. Pero lo curioso es que
o sea, el aleteo es muy fuerte, no como un búho, sino es muy fuerte. Y allá había un poco de gravilla de piedra de construcción. Y entonces digo, tirémoselas, a ver, tirémoselas, pero no alumbramos ni nada. Cuando se las tiramos al árbol, o sea, se ríe, o sea, es como escuchar a una mujer gritando, pero riéndose de forma burlesca. Y al momento que se ríe, coge y se va. Y que hermano, esa risa nunca se me olvidó, pero porque, o sea, un pájaro se va a reír así como una mujer. Y lo curioso de eso es que al otro día, allá hay una vecina que nos cuida allá en la casa, y dicen que hay una señora por allá que donde estaba cerca de Sogamoso, la sacaron de allá de esa vereda, como es del barrio, y se fue para donde estábamos cerca, que la habían acusado de brujería. Y cuando vamos allá, nosotros íbamos a pasar. Si no, nosotros con mi tío no fuimos capaces de decirle de tratarla mal o decirle como a veces escuchamos, o que escuche que en cartel venga por sal otro día, pero no le dijimos nada. Sino la señora Elcira, que es la que nos cuida allá, le contó a mi mamá, sí, que esa señora la habían acusado de brujería por allá en la finca. Y nosotros fuimos que como en diciembre, sí, al final volvimos allá y estábamos hablando con la señora Elcira, que es la que nos cuida, y me dijo, no, yo con esa señora ya no, es mejor como tener la amiga y enemiga. Entonces la gran duda que nos queda, ¿habrá sido la señora? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué se rió así? Pues Cristian, le agradezco mucho el haberla compartido, esa historia, y ese tema de las brujas es fascinante, y aquí en Colombia sí que se oyen historias de brujas, ¿no? Hola, Tripas. A ver, te cuento, más que una historia, quisiera pues comentarte pues una experiencia, y con el respeto de todos los oyentes que llaman y cuentan sus historias. Yo trabajo en una planta de llantas, ¿sí me entendés? Sí. Y resulta que habían unos compañeros que decían ver cosas en ciertas partes de la planta. Y de hecho cuando yo entré, pues yo estaba muy pelado, y pues uno como que la mente es muy poderosa, uno se deja llevar y como que empieza a entrar en ese fuego mental, digo yo, en mi criterio personal, empieza a entrar como en ese juego de sí, si él vio, pues entonces yo también empiezo a ver. Hace aproximadamente del 2015 yo empecé a escuchar el programa, y entonces yo pienso, en mi opinión, que eso de ver cosas, escuchar cosas, es como más mental, con el respeto de todos los que han visto y han escuchado. Sí. Después de eso, después de que vengo escuchando y me doy cuenta de muchas cosas, he tratado de ir a esas partes de la planta donde supuestamente yo antes sentía y veía cosas, y ya no veo ni siento nada. Trato de irme a lugares. Tengo un amigo que tiene una finca, y me aparto y me voy por allá de noche, y me dicen que si no me da miedo, y créeme que sí, yo soy muy miedoso y soy una gallina, ¿sí me entendés? Pero te soy sincero, Tripas, yo creo que eso es mental, hermano. Yo creo que eso es mental, yo creo que la mente es muy poderosa, y si vos te mentalizas en ver cosas, las ves. Y yo creo que donde yo llegué a ver, a mí me dará mucho miedo. Pero pues ese era el aporte que quería dar. Y es muy válido, y le hago una pregunta. Y por ejemplo, en el caso cuando muchas personas ven lo mismo en un mismo lugar, ¿será que la mente les juega la misma, les crea la misma ilusión a todos? Por ejemplo, 3 personas que estén en una habitación y digan, los 3 vimos al niño parado ahí al lado de la cama y cómo desapareció. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces,
¿las tres personas recrean lo mismo? Tripas, como te decía, en la fábrica yo llegué a recrear lo mismo. Porque la mente es tan poderosa que vos te dejas llevar como por esa psicosis, diría yo, dentro de mi ignorancia. Es como una psicosis de que si vio, créeme, vio Tripas, yo también lo sentía, hermano. Había una parte donde decían que había una sombra y se quedaban mirándolo a uno. Y mira que yo empecé a entrar en ese juego mental y sí, yo también lo sentía. Y ya después empecé a escuchar el programa, como te digo, del 2015 para acá. Empecé a ver que habían personas que decían, no, mira, eso es mental. Habían otras personas que iban en búsqueda de eso. Entonces yo empecé como a analizar y pensar. Yo llevo 20 años de servicio en la compañía y me paré en la misma parte donde antes sentía algo y los demás sentían y ya no siento. ¿Sí me entendés? Entonces ahí es donde yo me hago la pregunta y yo digo, o sea, respetando, vuelvo y digo, insisto en lo mismo, respetando a los que han sentido y han visto cosas. Es cuestión mental, Tripas. Yo lo veo así, es cuestión mental. Yo busco y busco, me quedo solo acá en la casa y como te digo, soy una gallina en la berraca. Pero no veo nada, no siento nada. Me he venido manejando desde Bogotá, yo vivo acá en el valle. Me he venido manejando solo, hay una parte entre Viges y Jumbo que le llaman 7 curvas y he pasado por ahí 1, 2 de la mañana y hablan mucho de ese pedazo ahí. Han habido muchos muertos en accidentes y he pasado despacio. Hay muchas cruces ahí y paso despacio y no siento nada. Y antes había pasado y sentía como esa energía, pero no, ya no siento nada. Entonces, desde ahí yo digo que eso es más que un don, como hablaba el oyente anterior, que usted le preguntaba que si era un don o qué. Yo diría más bien, Tripas, que es más bien una debilidad. Es como una debilidad mental más bien que un don. ¿Sí me entendés? Es como estar bien firme en lo que crees y no sé, ese es como mi pensar, ¿no? Y quería aportarlo el día de hoy. Muchas gracias. No, y es muy válido y es totalmente respetable que alguien diga, mire, eso es cuestión de la mente. Al día de hoy no hay pruebas de lo paranormal. Buenas noches, Dani. ¿Cómo me le va? Muy bien, no, pues yo les quería contar una historia de... Pues yo fui militar y pues tuvimos conexiones con gente paramilitar y conocí a un tipo que le llamaban alias el Alacrán, que era paramilitar. ¿Sí? Sí. Pues el tipo tenía la creencia de mucho que a él lo cuidaba el diablo. ¿Sí? Entonces él decía que en un combate que él lo cuidaba el diablo. Pues yo en toda mis oraciones pues siempre he sido creyente en Dios y que Dios es el que me cuida y eso. Entonces él chocaba mucho conmigo por eso. Entonces resulta que hubo una vez por allá un combate que al tipo lo han matado, ¿sí? Sí. Y resulta que un muchacho de nosotros, o sea, haga de cuenta que ellos estaban como en un área, en un combate como a 3.000 metros donde nosotros estábamos, y un muchacho de nosotros se ha desmayado y despierta gritando, yo soy el Alacrán y creen que me han matado, ¿sí? Pero ese muchacho no distinguía a ese señor, o sea, el tipo, el comandante ese, ¿sí? Más de uno sí lo distinguíamos. Y se desmayó
Y listo, y nosotros dijimos, pero ¿cómo así? Sí, cuando llegó la noticia que al tipo lo habían matado allá en ese combate. Sí, entonces, pues esa historia era lo que les quería contar de ese señor. Usted que estuvo en el ejército y nombra esto, digamos, de pactos y todo esto, no sé si me da su opinión y sé que de pronto he escuchado de los famosos cruzados, las personas que se mandan a blindar el cuerpo. ¿Les tocó ver sucesos así, que ustedes fueran a atrapar a alguien, no sé, a atacar a alguien y esa persona bajo pactos rituales pasaran cosas así como estas que uno era, miren, las vales no entran? Sí, señor, nosotros distinguimos a un tipo, un tal Pecherón, que era comandante de un grupo paramilitar, era formador. El tipo, pues, sí, pues tenía la historia de que el tipo era muy efectivo y según él se había hecho cruzar y todo eso, ¿sí? Pues él cae en una redada que le hicimos, aturdido, el tipo no tenía, se ha quitado las botas y las cargaba colgadas en el cuello, y él tuvo una perforación en un pie, como en el talón de Aquiles, algo así. Pues no moría y el tipo muere. Pues según dicen que era algo que le habían metido ahí para que esas cosas no lo dejaran morir, pero igual se murió. Aló, buenas noches. Señor, gracias, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? Pues la verdad es como una historia que, como desde mi experiencia, a los 16 años, por pura curiosidad, me puse a leer supuestamente libros prohibidos, como el Necronómico y las clavículas del Salomón. Me puse a investigar, me puse a leer, y pues siempre eran advertencias de que hay que leerlos si uno pues no sabe mucho de esos temas. El caso que no leí ninguna advertencia, lo leí y se me apareció una mujer con un vestido blanco, cabello largo, demasiadas veces eran como pesadillas, sentía muchas veces que me seguía, hasta como una vez en una tarde estaba durmiendo y no sé si lo sentí tan real, que ella estaba conmigo en mi propia cama, que se acostó conmigo y que me estaba mandando a dormir, y yo luché por no acostarme. No sé, tuve 2 años de puras pesadillas después de leer muchos de esos libros, y más que todo esa mujer siempre se me presenta en los sueños, siempre como varias noches, y siempre me atormentaba, siempre soñaba que me jalaban, y no sé, siempre después de leer de esos libros siempre tuve muchas pesadillas. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.